bienvenidos a los miércoles de directo, una semana más. Espero que estéis bien, que todo vaya genial, que os vayáis metiendo al directo. Hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre. Y vengo a estar una semana muy acostipado, pero ya parece que la cosa salimos del pozo. Y nada, espero que estéis poco a poco yendo al evento de Urbanitas del Vino en Valencia, que dura hasta dentro de poquito, bueno, hasta junio creo. Y nada, espero que os guste la invitada de hoy. Y ¿qué más contaros? Nada, que os suscribáis al canal de YouTube, que vamos a ser 700 ya. Y joder, después de tenerlo mogollón de tiempo abandonado, está bastante guay. Vamos a saludar por aquí a Elvi. Hola Javito, tío. Hola Dani, ¿qué tal? Ya estamos. Hola, ¿Qué, buenas, ¿qué qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, con mucha ilusión de estar un ratito aquí contigo esta tarde. Nada, gracias a ti. He de reconocer que, lo hemos hablado antes, esta semana he sido yo el que he sido un desastre, porque por X o por Y, y, y ha sido Elvi la que me ha dicho, oye, tío, que no me has dicho nada. Y digo, joder, tienes toda la puta razón. Pero bueno, para agradecerte a ti también por estar Aquí ahí estamos, que es lo que cuenta, o sea al que... toque. Y nada, para quien no te conozca, ¿quién eres y qué te une al mundo del vino, Elvi? Bueno, pues soy Elvi Vino, como me podéis encontrar en todas las redes, Elvira, y soy comunicadora y consultora en estrategia digital e internacional para bodegas. Toma ya. ¿Y qué me une al mundo del vino? Bueno, ahora mismo mi trabajo, ¿no? Es una pasión que, como en muchos casos, se ha acabado convirtiendo en un trabajo y súper contenta de que así sea, pero llegué al mundo del vino por casualidad, porque me gradué de la carrera en 2020 y yo soy de Huesca, te lo he comentado antes también, en una zona, pues para quien no lo sepa, el Somontano, zona de vino de mucha tradición. Full de vino. Y se estaba hundiendo el mundo, ¿no? Yo tenía allí mis prácticas, mi camino de vida un poco trazado después de acabar la universidad Sí. y me tuve que volver a casa. Y una bodega allí estaba buscando pues un poco un comercial, un agente y dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué A tal. A ver mí qué me tal, ¿no? gusta el vino, como muy malo, pues por lo menos beberé vino, ¿no? Y bueno, pues una cosa lleva a la otra, luego empecé a hacer un poco toda la gestión internacional para esa bodega. De allí me mudé a Francia para seguir estudiando y seguir trabajando. Y bueno, pues en resumen, de allí acabé en California, donde estuve 2 años trabajando también ya en marketing en bodega. Y hace poquito, hace un añito y poco, volví a España y desde entonces pues trabajo como consultora freelance, como he dicho. Qué guay. Oye, ¿y cómo ha sido toda esa experiencia? Porque de Huesca a California, o sea, es como mundos muy distintos dentro del sector. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, pues ha sido la verdad que un camino muy chulo, ¿no? Porque llegar primero por casualidad, como te digo, porque yo hice traducción e interpretación en la universidad. Y bueno, pues empezar como quien no sabe nada más, yo era muy jovencita, recién graduada y tal, ir aprendiendo poco a poco y diciendo, jo, esto qué chulo, tal. Y bueno, al final el camino muchas veces te va llevando la vida por él mismo, ¿no? Yo en ningún momento dije, ah, mira, pues me voy a dedicar a la estrategia internacional en el vino. No, para Ni nada. puñetera. Y bueno, pues de allí asumí un poco la gestión export de la bodega, fui aprendiendo, siempre tengo que darle las gracias siempre a José Luis, que era el dueño de la bodega en la que empecé, de Bodegas Monteodina, y gracias a él es el que me inculcó un poco esta pasión y estoy aquí hoy gracias a ese camino que empecé con ellos, ¿no? Y bueno, pues luego seguí formándome, estudiando, y una vez que estuve ya en Francia también, donde hice el máster, dije, bueno, pues el viejo mundo está muy chulo, pero vamos a ver un poco cómo es el nuevo mundo. Y yo creo que eso es lo que de verdad me enganchó al marketing, al mundo de la comunicación estratégica, porque luego hablaremos de eso un poquito más, pero es otro rollo. O sea, el marketing para bodegas y en el sector en general y en todos los mercados de consumo en Estados Unidos, otro rollo completamente, están Sí, años luz de nosotros. es cierto que luego comentaremos un poco eso, pero tú que has vivido el marketing dentro del sector y que esto no está en el guión, pero bueno, esto funciona así. Tú que has vivido diferentes partes de marketing dentro del sector, ¿crees que está actualizado? Porque al final me saltó además, no sé si fue ayer o anteayer, escuchando en iVoox un programa, me saltó un anuncio de Bebe Vino y era de tío. Y el anuncio era
patético. Y eso que era un anuncio de radio, ¿no? De audio. Y era de, tío, es que si no me gustase el vino, en la puta vida bebería vino por ese anuncio, ¿sabes? Y ese anuncio, pues tiene un coste y hay una agencia detrás y tal, seguro. Pero, no sé. Mira, has abierto un poco una caja de Pandora, porque yo me enfrento a esto todos los días, ¿no? Entonces, hay como varias cosas que podemos tratar para decir, ¿se comunica de verdad bien? ¿Se está vendiendo bien el vino? La respuesta sí, primera es que no, o sea, fatal. Hay 2 o 3 ejemplos que lo están haciendo muy bien, que son, en resumen, las marcas que han conseguido crear una marca personal, es decir, que van detrás del producto, ¿no? Van a la persona, van al sentimiento, a la conexión, que eso al final, ahora mismo en cualquier mercado, o sea, ¿a quién le vas a comprar la colonia? ¿A cualquiera que ves en el supermercado o en la perfumería? ¿O a ese influencer que ha sacado, o al futbolista que te gusta? Pues al final con el vino, y eso pasa muchas veces, de hecho estuve el otro día en un congreso sobre comunicación internacional y hablamos de esto también, muchas veces nos olvidamos, sobre todo desde dentro del sector, de que es un producto y hay que venderlo igual que cualquier otro producto. Y cada vez el mercado está más saturado, cada vez hay más competencia, más calidad general. Y bueno, pues podemos hablar de lo increíbles que son las viñas que tienen 30 millones de años, que es que cómo está hecho este vino, pero es que al final al grueso del consumidor y cada vez más con esta transición generacional que estamos viendo en el mercado, le da igual eso. O Totalmente. sea, entonces, podemos hablar de eso, podemos hablar de que está todo el sector un poco en crisis porque se ha producido un cambio en los hábitos de consumo, una sobreoferta, una saturación del mercado y un cambio generacional Sí, que también hay una de lo... tendencia healthy en toda la gente joven que Ujú. antes no existía. Y no solo eso ya tampoco, sino, por ejemplo, quien estaba comprando, quien era la base del sector que daba la salud económica, digamos, es un perfil que está dejando de beber porque se hace mayor. Está capuzando. Sí, claro. Vale, o sea, hay bajas, se producen bajas. Entonces, por un lado tenemos eso. Em, por otro lado tenemos que es un mundo en el que hay muchísima ciencia detrás y al final necesitamos de esa complejidad porque eso es parte de la cultura del vino y es lo que le da su encanto, ¿no? O sea, vale, lo podemos simplificar y es la forma de abrir la puerta a los nuevos consumidores, no jóvenes, sino De cualquier tipo. Sí. mi tía que solamente bebe rosado, pues no le vengas a hablar del batonnage o de la maceración carbónica, pero quizás si poquito a poco la vas invitando a ese discurso, después dirá, Sí, ah, igual, pues qué igual cosas más generas ese chulas. interés, ¿no? Que hace que en un momento futuro pueda llegar a interesarse en todas esas cosas. Ujú. Entonces Oye, hay esa rama también, perdona, eso, que no, no, estamos no, ahí un no, no. poco peleados entre nosotros, ¿no? De decir, qué sí, qué es desprestigiar el vino, qué es abrir el mercado. Entonces ahí es un momento muy interesante porque digamos que ahora es el momento en el que nos estamos haciendo preguntas, de decir, vale, se está hundiendo el sector, algo hay que hacer. Sí, yo creo que es el primer momento. Entiendo que haya habido varios y no los hayamos vivido, hasta aquí, ok. Pero creo que es el primer momento desde que tengo uso de razón dentro del sector del vino y llevo un capazo de años, eh, que por fin se están planteando el, oye, igual aquí haciéndolo como lo hemos hecho toda la vida no nos da. Ujú, Y lo veo en grandes firmas y lo veo en gente que empieza de cero. ujú. Grandes firmas que se están reinvertando, ya no solo a nivel branding, que también, sino a nivel comunicación sobre todo, de decir, Exacto. hostia, que yo he comunicado toda la vida haciendo una foto a la viña, otra foto al tractor, otra foto a cómo emparraba Ujú. y a funcionar. Cuando comunicar era pues salir en un periódico, en una revista especializada, una cosa así. Claro, eso ya sigue existiendo, pero cada vez estamos en desuso. Es más digital todo. Claro, al ser todo más digital, o te adaptas o estás fuera. Pero bueno, vamos a ir con las preguntas que nos hemos liado aquí en 10 minutos a hablar Eso es bueno, eso es de bueno. la nada. Eh, y voy a empezar con la primera que es, ¿qué Instagram de vinos nos recomiendas? No vale el tuyo, que ya obviamente la gente te debería de seguir. Solo por pasarte por aquí ya tienen que seguirte. Y no sé, cuéntame, ¿cuál es el que nos recomiendas? Bueno, pues tanto el mío como el tuyo, eso ya se da por Eso supuesto, ¿no? Para aprender, va para... implícito. Un poco es lo que busco yo, ¿no? O sea, facilitar ese acceso y la educación a vinos sin que te lo venga a contar el sumiller pedante de turno. Entonces, Vale. es un poco a lo que vengo yo. Eso por un lado, pero me gustan mucho los episodios que hace el Búnker, el Wine Bunker, Lo haces bien. con Pepe Rodríguez, lo hace muy chulo, la verdad, porque trae, bueno, pues consigue hablar con figuras que están un poco en el top de esa transición que estamos viendo de estilos en el vino, de los vinos más tops y tal, y ellos saben mucho, entonces las preguntas que hacen están muy chulas Están muy también, guays. muy guays. Es café para muy cafeteros, las cosas como son. Exactamente.
pero me gusta mucho. Vale, Sí, y un sí. poquito más descafeinado. Y precisamente también por ver un poco qué se mueve y por ir a buscar la polémica y tal, de vez en cuando hay que escuchar a Santi Rivas y hay que saber qué cuenta. No, no, Por ver qué está pasando. yo soy fan absoluto. Es cierto que a veces pienso que se pasa con el rage bait típico de voy a decir esto porque sé que me van a llover hostias. Ujú. Pero bueno, es una manera de comunicar, ok, como otra cualquiera. Y me leí sus libros, tal, no sé qué, y tuve la suerte de conocerlo personalmente. Y sigo insistiéndole en que me presente a David Silva, porque es colega suyo. Silva tiene una bodega tal, y yo soy muy del Valencia, y coño, David Silva en el Valencia ha sido Jesucristo. Entonces, me parece muy guay los dos perfiles que has dicho, tanto los del búnker como el amigo Santi. Oye, Elvi, ¿el vino que más te ha marcado en tu vida y por qué? Vale, a ver, vinos que digas, pues eso, el vino de tu vida, ¿no? El vino que marca un antes y un después, que separa el tiempo cuando lo consumes. Ha habido algunos, bueno, pues sobre todo vinos muy especiales, ¿no? De decir, sé que es la única vez en la vida que voy a Que voy probar a este ver vino. esto. Pero cuando vi esta pregunta, más que vinos, yo creo que han sido momentos. Por ejemplo, cuando estaba en California, tuve la suerte de ser vecina de Tigran Pasalacqua, que aquí probablemente no se conozca mucho la figura, pero es un enólogo top, 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 Ocho top además, de sí. California y de todo Estados Unidos. Pues era mi vecino, vivía a 10 minutos de mi casa. Ey, Y él, bueno, aparte de que yo podía ir a ver los viñedos con él, sabe, o sea, es increíble todo lo que sabe. Esta persona es, vamos, tiene una cabeza increíble. Y además, él organizaba de vez en cuando en su casa lo que llamaba el Victor Book Club, porque vivía en Victor Road, y eran cenas a las que invitaba a enólogos y profesionales de todo el mundo. Entonces, yo me acuerdo que llevaba una semana y media en California, en Sacramento, en el y Valle de estabas Santa, ahí metida diciendo, y me dijeron, oye, que hay una cena, vente. Pues yo iba con una persona que me abría un poco las puertas, que me invitaba para que yo pudiera seguir aprendiendo y tal, y yo fui. Y bueno, pues como los Grammys del vino, pues un poco así, o sea, enólogos de todo el mundo, de Sudáfrica, de Francia, de todo el Nuevo Mundo, los más tops. Y entonces, yo pienso que más que el vino fue el poder rodearme de esa gente, ¿no? De decir, estos son los unicornios del vino que yo no voy a volver a ver nunca más. la experiencia es una joya. Ujú. Entonces, esas cenas es lo que yo más recuerdo. Qué guay. Oye, si tuvieras que darle un consejo a tuyo de hace 10 años, mira que tuyo de hace 10 años tenía muy pocos años. Mi yo de hace 10 años estaba acabando selectividad. Pues Para los que no supieran la edad que tengo, pues no muchos años, la verdad. Yo creo, a ver, he sido una persona que siempre he sido como muy echada para adelante, muy lanzada. Pero aún así yo creo que sobre todo hace 10 años, en esos años, te importa muchísimo lo que vaya a pensar la gente de ti, ¿no? ujú, Entonces yo creo que es eso, es decir, tú tienes una idea, tienes algo que quieras conseguir, vea por ello. Da igual lo que te diga tu familia, lo que diga la gente de tu círculo, que al final, si es lo que tú quieres hacer y es lo que te va a dar a ti tu definición de éxito, de felicidad, si es para ti, merece la pena que vayas a por ello, te digan lo que te digan. totalmente. O sea, me gusta mucho ese discurso porque yo recuerdo que en el momento de decidir qué estudiar o qué hacer, tal, claro, dedicarte al vino era como, pero ¿este qué hace? Pero en todos los niveles, o sea, ya no solo los colegas, sino la familia, tal, no sé qué era, pero otra catita más, tal. Y se creían que eras un borracho empedernido. Y no, lo que estabas era aprendiendo, ¿no? Mi abuela Es se cree cierto que eso todavía. luego full apoyo y con los años ha sido muy guay, ¿no? Pero al principio creo que el abrirte paso, decir, no, no, es que yo quiero esto porque a mí me gusta esto y no sabía que me gustaba hasta que de repente me flipa, ¿no? Imagino Encontrar... que en el mundo en redes también pasa mucho, ¿no? De decir, ¿qué haces perdiendo el tiempo haciendo 4 vídeos? ¿Dónde vas? Estudia. Pues ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en el mundo de redes y cada día intento estar más desintoxicado, a pesar de generar contenido y tal, eh, hostia, tienes que también balancear mucho, ¿no? Porque yo no vivo de esto, nunca voy a vivir de esto. Por más que pueda petarlo la cuenta, me da igual. O sea, mi fin no es petarlo o tal. No, mi fin es poder acceder a conocer gente que de otra manera, pues igual no tengo la facilidad de poder hacerlo, ujú. ¿no? Y eso a mí me hace estar bien conmigo mismo, bien con lo que hago y muchas veces, muchos colegas, tal, y me han dicho, tío, pero ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no haces el ranking? ¿Por qué no haces eso antes? Tío, es que yo no hago eso, es que a mí no me llama. Pero sí que es cierto que conforme va pasando el tiempo, llega un momento que dices, o sea, va a llegar un momento en que diga hasta aquí
y sea, te doy para mañana y chaparé para este y fiesta. Lo que intento siempre es, quiero hacerlo y dejar un legado, entre comillas, de todo lo que he hecho durante todo este tiempo. No quiero que se quede en una plataforma que mañana cierre y se acabó, Ujú. ¿no? Sino dejarlo en algún sitio medianamente accesible a todo el mundo, ¿no? Y vaya chapa te acabo de pegar. No, y a ver, me alegra mucho que lo veas así, pero porque es que, a ver, todo en exceso puede ser tóxico, pero es que el mundo de las redes Buah. es falsedad, es postureo, es hacer lo que te dice el algoritmo, intentar una ¿Sabes competencia que entre gente, o sea, al final puede ser muy feo. cada vez más, y desde unos años a esta parte, con la aparición de TikTok, que es más aún, es todo full dopamínico, ¿no? Y a mí me la pela, o sea, no quiero ser full dopamínico. Obviamente, si no eres full dopamínico, te va a penalizar el algoritmo y va a decirte hasta luego, y crack, y no te va a ver Ujú. ni tu familia. Pero llega un momento en que dices, mira, parto y digo, hasta aquí. Y si mi contenido no me siento cómodo haciendo el full dopamina, pues me pasaré a una red social en la que sea todo más chill. Y el que lo quiera ver, bien, y el que no lo quiera ver, bien también. Pero te digo una cosa, al final, o sea, yo estoy con el algoritmo, o sea, lógicamente al final para los clientes Es con los que normal, trabajo la curras para estrategia en eso, claro. redes, le dices el hook, necesitas un hook y ya está. Pero luego es verdad que hay vídeos que estratégicamente tú piensas que no son el top, ¿no? Que la estrategia, o sea, perdón, el contenido, la No estructura va a ser la leche. no está optimizada 100%. Y luego, si el contenido es de valor, es que va a tener vistas, porque no dejamos de ser humanos y de querer crear esa conexión, ¿no? Entonces, Total. me alegra saber que aunque sea full algoritmo y que esté todo diseñado y que sea todo mentira, al final, si hay un mensaje y hay un fondo, el contenido llega y triunfa. O sea, que por lo menos Totalmente. por ese lado me voy a dormir tranquila. Hola Gilberto. Totalmente. Elvi, ¿por qué crees, y esto hace un poco de referencia a lo que acabamos de hablar, que los profesionales del mismo sector en una misma ciudad se ayudan poco entre ellos? Este tema también es Aquí a hay buenas observar. tortas, La ¿eh? verdad que también. A ver, yo creo que al final parte todo del miedo y de la inseguridad, ¿no? Y de las envidias. Y de decir, vale, mi vino bien, o mi contenido está bien, pero es que el de fulano está mejor. Pues es que si no le hablo y le bloqueo, o me dedico a hablar fatal de esa persona, pues me va a ir mucho mejor a mí. Entonces, Joder, esta semana, mira, has tocado ahí una fibra que esta semana una persona del sector que, pues oye, igual que cualquier otra, ¿no? Tiene su opinión y las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. En fin. Joder, subí un vídeo y me lo hicieron llegar que me quedé un poco loco de criticando a Peña del sector, pero criticando a fuego, haciendo una lista, un ranking de a quién odio más o quién son los peores comunicadores del vino, tal, no sé qué. Y tocaba cuentas muy en crecimiento y tocaba cuentas muy pepinas, ¿no? Y era como, es que este tío, que no quiero decir un nombre para no darle bombo, lo está haciendo para eso, está haciendo para que se hable de él y lo está clickbait al haciendo final, claro. porque es ese tipo de contenido. Ujú. Al final genera, pues eso, oh, todos los comentarios, no sé qué. Chico, tú haz lo que te dé la gana. Y si le gusta la peña, bien. Y si no le gusta, si a ti te gusta, para adelante con eso, ¿sabes? Y una cosa te voy a decir, no sé quién me lo decía a mí, bien o mal, pero que hablen de ti. Si estás dando de qué hablar, ya es algo. Algo estás haciendo. Hombre, tirando al Exactamente. marketing, algo estás haciendo bien, claro. Entonces, bueno, pues sí, muchas envidias y tal, pero quería decir a esta pregunta y acabar quizá con una nota un poquito más esperanzadora, ¿no? No Que te yo creo que preocupes. está cambiando, o sea, cada vez se ven más asociaciones, que también podríamos hablar de hasta qué punto es postureo, pero bueno. Pero no sé, por ejemplo, en Rioja es verdad que se ven quizás es donde se da más, ¿no? Pero se ven muchísimas asociaciones, pues yo que sé, el lunes, por ejemplo, veo la cata de Menudas Bodegas, ¿no? Que es un grupito así de 12 bodegas, creo que son, que han dicho, ¿será verdad esto de que la unión hace la fuerza? Y van presentando acciones de comunicación y de posicionamiento conjuntos. Entonces, sí, o sea, yo creo que desde una perspectiva de mercado, la unión hace la fuerza y ya no de Total. cara al consumidor que sabe, de cara a que si tú vas a intentar explicarle a alguien que no tiene ni idea qué es Bullas y encima te presentas como única bodega de bullas, pues es que a Es quien se lo complicadísimo. presentes va a decir paso, dame un Rioja, ¿no? Total. Y ya no hablemos a nivel internacional. Bueno, eso ya. Entonces, quiero pensar que a grandes niveles y a grandes fases del mercado, eso está cambiando y cada vez se está buscando más.
el apoyo y dejar de un lado los malos rollos y las envidias y Yo las creo faltas de que respeto. tienes razón en cuanto a nivel asociación de gente que busca lo mismo, me explico. Grupo de bodegas, grupo de sumilleres, te podría llegar a decir. No sé, ese tipo de asociaciones. Luego, el intentar ir de la mano o ayudar o tender la mano cuando es creación de contenido, buah, Ah, no, allí, eso eso no no. es la selva amazónica, o sea, otro rollo. Eso no, eso sí que es una, vamos, no, es la guerra, o sea que no. No, no, por ese lado, bueno, pues la gente se piensa que es todo muy bonito, ¿no? Ay, qué bien que haces vídeos y ya está. Es un mundo, como todos los sectores, que tiene su aquel también. Pero bueno, No, y que tienes que dedicarle un tiempo que si luego que las vistas y los me gusta están muy bien, pero que no te dan de comer, no te pagan las facturas. Y los que te envíen vino mm, tampoco te pagan las facturas. O sea, tienes que intentar balancear un poco el cómo genero ingresos haciendo esto, ¿no? Dicho esto, ¿se puede vivir bien económicamente del vino o hay una brecha enorme en el sector? mira, el otro día, antes de ayer creo que fue, estuve en una cata y escuché algo que no me había puesto yo a pensar, no, no, más de la parte de producción. Partiendo de la base de que hacer vino es la ruina como modelo de negocio, ¿no? Porque tú estás buscando las ganancias a 10 años A vista. futuro, sí, totalmente. em, Dijo, era un enólogo que dijo esto, dijo, para vivir bien con una pequeña inversión tiene que haber una gran inversión detrás. Entonces, claro, cuando pasa eso, genial, increíble. Ahora, cuando no pasa eso, las pequeñas marcas, incluso más en el modelo que se puede ver en España, que se tiene la suerte de poder endeudarse y comprar viñedo propio, que no es quizá como en Nueva Zelanda o como en California, que nadie Sí, compra el viñedo con el pero que porque no hay trabaja, tanta costumbre como allí, claro. porque no hay tanta costumbre, porque está la tierra de vida de otra forma. Bueno, Ujú. eh, es que claro, la gente dice, Buah, tiene viñas, estará forrado porque es que trabajar en el campo, ojo, o sea, eh, es muy duro poder llegar a una posición en la que se vive bien o en la que se vive tranquilo, porque ya no es que tengas rentabilidad, sino es la inversión que has podido asumir al principio Bueno, para y que está adaptarte. todo pendiente de un hilo de que mañana te cae una granizada y a tomar por culo esta inversión. Exactamente. Entonces, depende mucho de en qué parte del sector estás, ¿no? Porque yo qué sé, ¿se puede ser influencer y vivir de lujo? Pues si te lo montas bien, No, sí. claro. Lo mismo con la inversión en Sí, viticultura, nos dice Dani. También tuve totalmente. una conversación con él en este tema el otro día. Pues eso, que al final las cosas no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y, oh, No, qué no, bien le claro. va, está con un marketing increíble, seguro que se está forrando. Ojo, si ha No. tenido que hacer una inversión de X millones detrás, pues claro. Ahí, mira, hay gente conociendo un poco el sector, un poco de manera, tampoco te diría profesional, pero sí que poco a poco tengo más visión, ya no solo bodegueros, enólogos, tal, ¿no? También hay muchas veces que intento ir más al campo porque era la parte que más a mí me fallaba, ¿no? Mira, prepara inversión en maquinaria y vea, sí, totalmente. Es que es eso, es que es eso. Es que el ejemplo de Dani o el ejemplo de Paula de Agropaulia y en Ludiel Requena, que la conozco de cerca, hostia, es que es mucho dinero invertido en voy a hacer esto y luego esto que voy a hacer depende 100% de la climatología. Y Ujú. claro, cuando salen todo bien, todo son risas, pero cuando no, te has jugado la inversión de tu vida, quizá. Y el recalcular rutas no es tan fácil como una puerta giratoria que diga, pues vale, pues ahora planto pimientos. No, esto no va así, ¿sabes? Ujú. Entonces es complicado. Oye, Complicado y está bien que se hable de esto, perdona, no, no, porque yo creo que el consumidor final no siempre es consciente de todo eso, ¿no? Entonces, que cada vez se hable más de esto y que empecemos a decir, jo, es que una botella de 20 euros es carísima. bueno, Ponte a ver la trazabilidad de la botella, ¿no? ¿De correcto. dónde Si es viene? que si el problema viene de serie, quiero decir, tú lo puedes conseguir como caro porque tu salario no es acorde a cómo está la situación. Pero Ujú. eso es un melón que no vamos a abrir hoy. No, no, Eh, no, eso es para otro podcast. eh, ¿Qué es lo que más te saca de quicio del sector, Elvi? ¿Qué es lo que más me sale? Bueno, también aquí, ¿quieres que raje? Porque me pongo a rajar, o No, sea. no, lo que tú quieras. Y aquí nadie te obliga a nada. Tú di lo que te dé la gana. Mira, yo creo que dos cosas. Yo creo un poco, por un lado, y cuando me has hecho esta pregunta lo he pensado así, el cuñadismo que todavía hay, ¿vale? Ahora, ¿qué entendemos por cuñadismo? Yo aquí entiendo como cuñadismo Señores con estrechemente.
señores con caspa en la hombrera y demasiado mayores. Vale, entonces, mira, y cuando estaba yo en Francia vendiendo vino, perdón, a veces que me ha tocado llegar a una reunión en la cual se me había citado a mí, se me estaba esperando a mí como expert manager, y yo llegaba, claro, pues más joven, una chica en un mundo, bueno, si aquí hay todavía un poco de No, aquí hay. machismo, de Un poco no. tradicionalismo en el Aquí sector, hay machismo heavy en ese pues en punto. Francia no te cuento. Y las veces que he llegado yo y me han dicho, oye, ¿dónde está tu jefe? O ¿de quién eres la secretaria? ¿De quién eres la asistenta? Digo, vale, entonces ese cuñadismo, esa todavía extra de conservacionismo que quizás, bueno, pues nos tenemos que dar cuenta que se miren los estudios, quién está comprando más, quién está comprando mejor, quién al final toma las decisiones de consumo en los hogares, aquí y en los mercados Sí, sí. internacionales. Esto por un lado, y por otro lado los postureos. En el mundo de contenido no nos vamos a meter, ¿no? Pero todavía hay mucho, es una industria al final de este es hijo de, esta suba se la hace comprada a no sé quién, esta puntuación me la ha puesto no sé cuál, este Totalmente. concurso lo hace tal. Entonces, bueno, que pues eso sería un poquito lo que más, ¿no? O sea, la barrera de entrada al final, como Suscribo. consumidor y como profesional. Pero bueno, generaciones nuevas estamos aquí para poder cambiar eso. No, y Espero, o para sea levantar un poco la que... mano y decir, señores, ya vale, que huele a cerrado, abran un poquito y ventilen. O sea, es un poco eso. Eh, Elvi, ¿las bodegas españolas crees que saben vender sus vinos o que el marketing de aquí está en pañales? Al hilo de lo que hemos hablado al principio de la charla. Al hilo de lo que hemos hablado al principio, al hilo de a lo que me tengo que enfrentar todos los días de mi Día a día. vida, es curioso porque con una amiga que trabaja de esto en California, en marketing y comunicación, me dice, jo, es que es chulísimo el estilo de comunicación que tenéis en Europa. Y digo, que si no tenemos marketing, ¿de qué estás hablando? Entonces, es verdad que tenemos la suerte de que en España o en Francia tú no le tienes que explicar a nadie que porque tú digas que un vino tiene aroma a fresa, no quiere decir que esté hecho con fresa, ¿vale? Que eso me ha pasado Sí, eso no es. una ni dos ni Ya, veces, ya. Es un punto ¿vale? más, eso es verdad. Entonces es un punto que tenemos una cultura del vino que el vino está en la mesa, o sea, se oye de vino cuando creces, es parte de nuestra cultura y eso es una suerte desde la estrategia de marca. Ahora, en cuanto a todo lo demás, en cuanto a una estrategia de marketing bien orquestada, modelo de ventas, segmentación, ofertas de consumo, wine club, estructura un poco más interna de, bueno, pues de las páginas web, de la comunicación un poco más, pues eso, Sí, estructurada, sesgar un poco tu cliente potencial, vamos. en pañales totalmente. Sí, 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 totalmente. Mm, creo que eso es muy interesante. Todo lo que yo he podido ver lo he podido importar aquí, ¿no? O sea, pues el Wine Club en Estados Unidos no es que sea el pan de cada día, es que ya ha dejado de funcionar. O sea, es que ya estamos en la En la siguiente siguiente etapa. fase. Claro. Mientras que aquí una bodega que tiene una newsletter bien hecha o una lista de contactos bien segmentarizada o un wine club es la leche, o sea, viene del Sí, futuro. es efectivamente. Entonces es interesante hacer un poco el paralelismo entre los dos países, los ¿Sabes dos qué ocurre? mercados. Creo que luego hay campañas, ¿no? De grandes marcas, obviamente, con gran presupuesto detrás, que comparas con el presupuesto que se usa aquí en España, porque luego, o sea, el año pasado tuve acceso, mediante un conocido tal, a la inversión que hizo Rioja en marketing el año pasado, ¿vale? Te hablo 2025. Y alucinaba, dije, hostia puta, tío. Para hacer, claro, es cierto que te salen campañas en un Netflix, en un Amazon Prime, en plataformas de ese estilo, más luego en un YouTube, en la radio, no sé cuántos. O sea, quiero decir, la inversión es grande, pero luego la campaña en sí es una castaña, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Y, y luego llega un Jacquemus de la vida con Beth Clicot y te hace un campañón que te cagas, obviamente gastándose también un dineral, pero dices, hostia, no me ha dicho nada, no me ha enseñado nada, pero de repente lo que me transmite su campaña ya está enfocada a su público objetivo. Ujú. Y aquí es divino, bebé vino. No me jodas, hombre. ¿Eso qué es? Algo bueno tiene y es que en cuanto lo haces un poco bien, lo petas, pero porque Claro, es que todo lo demás claro. está fatal El hecho, premio ¿no? de los ciegos es el tuerto el rey, claro, es así. A ver, hay que decir que es verdad que, sobre todo marcas grandes, pero también lo que te he dicho un poco, las marcas que han pensado y que entienden lo que significa tener una marca personal, desarrollar y potenciar eso,
triunfan, sean pequeñas o grandes. Y luego es verdad que a marcas a nivel grande, pues yo qué sé, alguna campaña reciente de Marques de Riscal ha sido muy top. Todo el rebranding y reposicionamiento que ha hecho Bodegas LAN, que lo está ganando todo en todas partes, es Y un mira caso que LAN, maestro. y no quiero matarles, pero yo recuerdo cuando trabajaba en Macro, en la bodega, joder, no vendía LAN ni a patadas. Y era el típico vino que era de lote de Navidad. O sea, 100%. Y Pero es todas que las las etiquetas Navidades, que tenían te hacían llorar esas etiquetas, por y favor. todas las Navidades era de otra vez otro puñetero palé de LAN aquí que lo vas a tener eternamente. Y ahora, pues sí, le han dado un vuelco grande a la marca. O sea que esa parte sí, sí, totalmente. Y Y están haciendo ruido, ¿eh? Y habla bien de toda España, porque al final, pues eso, ¿no? Si tira uno para arriba, tanto que hablábamos antes de hacer grupitos y de las envidias y no sé qué, al final si tira uno para arriba, pues es que es bueno para todo el sector. sí, totalmente. Creo que, pues eso, que está muy en pañales, que pues poco a poco hay algún brote verde por ahí y ese brote verde al final lo peta, porque es lo que dices tú, que a poco bien que lo hagas, lo vas a petar. Y creo que hay bodegas que lo han empezado a hacer muy bien y que luego han perdido un poco el norte. Y te pongo el ejemplo de Casa Rojo. Creo que Casa Rojo hizo muy bien en sus principios, porque a mí me tocó vivirlo de un poquito más cerca, quizá, Ujú. el, la imagen de marca que generó, ¿no? Y, y empezó súper bien, fue muy agresiva, fue muy disruptiva, pero se ha quedado ahí. O sea, no ha evolucionado, ¿sabes? Pero porque yo creo, y tampoco los he estudiado muy en detalle, pero yo creo que pudo potencializar cuando estuvo tan de moda ser el típico, pues el millennial chulo con el bigote y con el degradado, ¿no? Eh, y ahora, pues cuando ha muerto un poquito esa fase, ¿no? Pues quizás necesita volver a Darle subirse otra la vueltita. siguiente ola, sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, no quita para que, mira, es que tal y como está el sector, que alguien se plantee cómo está mi estrategia de marca, Ya es ya bien, dice mucho de la marca. Y totalmente. bueno, y eso es bueno porque a nivel grande y pequeño, por ejemplo, en redes, que quizás es donde estoy ya más presente, en cuanto tocas un poquito las palancas correctas, ¡pum! Peta. Claro. O sea, está bien porque hay una oportunidad muy grande para quien se dedique a hacerse esas preguntas y a cambiar, que no es Señores, un cambio háganse sustancial, o sea preguntas. que... Señoros, váyanse. Oye, Elvin, ¿cuál es el vino español más infravalorado que tú nos quieras recomendar? Chula esta pregunta. Mira, hice el otro día en Threads una pregunta parecida, un ¿Vale? poco. En Threads yo tengo una audiencia muy de habla inglesa. ¿Vale? Y entonces pregunté a raíz de unas declaraciones que hizo Sarah J. Evans en el Bacchus, ¿Mm? que decía algo así como que nadie fuera de España tiene idea de todo lo que está pasando en el mundo español, en el mundo del vino español, y es verdad. Y entonces yo, pues como que busqué un poco esas opiniones de la gente normal, De- ¿no? Y es que me da tantísima rabia porque es verdad, o sea, vale, podemos decir que ya hemos pasado la fase de, oh, es que España solamente Rioja con treinta y Sí, cinco años total. de madera americana. Gracias a Ah, Dios. Pero ¿qué pasa? Que es que yo creo que ahora siento que nos hemos quedado en es Bierzo, es Godello y es Gredos, que ojo, están muy bien, ¿eh? O sea, no estoy diciendo lo contrario, pero da rabia, ¿no? Porque estás aquí, te mueves y ves proyectos en toda España tan chulos. ¿Sabes qué pasa? Creo que a raíz de eso, creo que se está haciendo mucho la guerra por su cuenta, ¿no? O sea, las DEOs. Hay muchas DEOs peleadas entre sí, y eso lo ha habido siempre, y hasta que eso no cambie de una manera distinta y no se arrastren generación tras generación los mismos problemas de envidias, de tal, no sé cuánto, tal, hasta que no se haga una marca común, cualquier mercado extranjero te supera. Porque Italia va en una, porque Francia va en una, porque Estados Unidos va en una, porque Argentina va en una, Chile, tal. Y dices, joder, es que aquí no, aquí con lo que podemos llegar a ser, y nos Ujú, vendemos de. Me voy a la otra punta del mundo a decirle que hago un vino que está cojonudo encima, pero que lo hago en la parcela no sé qué, que está a 100 kilómetros de no sé qué y a 300 de Madrid. No, tío, o sea, ujú. esto no puede salir bien en la vida. Entonces, Nos ha esa pasado parte. con el aceite, nos ha pasado con todo tipo de Totalmente. productos, con el jamón. O sea, por qué prosciutto en todas partes y no el jamón ibérico? Claro. No nos vamos a hablar de precios, ¿no? Pero No, ya, ya. al final, jo, es que hay un muy buen ¿No? Que producto todos y hemos se ha bebido quedado un poco Lambrusco. coja la estrategia. Que todos hemos bebido Exactamente. Lambrusco. Y da igual a quién le preguntes de la parte del mundo que sea. Y vino español, pues sí, alguna vez habrá probado alguna cosa, pero
le viene a la cabeza lo fácil y no lo hacemos fácil. Entonces, como no lo hacemos fácil, pues tenemos lo que queremos. Ha habido un momento de la historia del sector que se quiso generar como una marca global vino en la que te distinguía del resto como para mirarte por encima del hombro y hay mucha gente que sigue estancada ahí y hasta que no normalices el consumo de vino como algo común, como el beber agua, obviamente con responsabilidad y todo este rollo, pues va a seguir ocurriendo. Y mientras siga habiendo sommeliers flipados de esto huele a heno cortado en la mañana verde, pues vamos a seguir teniendo este tipo de discusiones. Bajo mi humilde opinión. Está cambiando y eso no es una opinión, ya se está viendo que por fin hemos entendido que esa no es la forma para perpetuar el consumo de vino y que hay que dejar de hablar de heno cortado en la mañana. Ojo, no, me corrijo, no hay que dejar de hablar, hay un espacio y un lugar para hablar Bueno, así. hay un nicho, o sea, si tú vas a una cata que es para, no sé, valorar vinos o yo qué sé, o entre sommeliers, o tu grupo de cata porque os queréis presentar a la siguiente formación, tal, yo qué sé, y estás en ese contexto de querer hacerlo así, perfecto, pero yo con mis colegas les digo que esto huele a heno en la mañana verde y me tiran la botella a la cabeza y me dicen, ¿tú estás tonto? ¿Qué te pasa? Exactamente. Claro. Bueno, y ya para terminar, que si no nos enrollamos, que ya hemos pasado ese tiempo, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? Y te comprometes tú a hacer de Cicerone. Venga, yo creo que vamos a invitar a que venga mi amigo Octa, ¿Vale? que lleva la comunicación de la UNC, habla Ujú. genial en público y sabe muchísimo. Y yo creo que tiene cosas chulas que poder contarte también. Venga, pues le escribiremos y a ver si acepta y se pase y agendamos y listo. Oye, Elvi, pues espero que ya está. Hemos superado el directo, no sé para tanto. Creo que ha sido un rato guay, ¿no? ¿O qué? Chulísimo, da gusto hablar contigo y escucharte hablar y ver las A ver, ideas también no tan no es frescas, ¿no? necesario que me haga la pelota. Quiero decir, si te la pasas bien o no, ya está, no pasa nada. Mira, las entrevistas con el José Luis de 60 años, te digo yo que se pasan mucho peor que este ratito. O sea que muchas gracias por contar conmigo, por invitarme y nada, seguir con esta guerra que tenemos aquí en marcha. Totalmente. Bueno, chicos, nos vemos semana que viene y muchas gracias por lo que habéis estado en el directo, los que habéis comentado y los que lo veréis en diferido, que sé que sois bastantes. Gracias por verlo y suscribiros a YouTube, puñeteros, que no os suscribís. Chao. Chao.